La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Verdecito y yo, que tiene estilo de joropo. Por ejemplo, si yo quisiera contar una historia en donde yo voy a contar cómo un ser humano nace, crece, se reproduce y muere, digamos que necesitaría unas transiciones a la hora de pensarme desde el mismo guión qué va a ir en qué momento para luego pasar eso, transmitir eso a la edición. Una transición de temporalidad podría ser un tic-tac, 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 como ese marcar de ese reloj me está diciendo que voy a escuchar unas voces infantiles en un parque de diversiones y luego voy a contar mi historia, voy a entrevistar, voy a hablar lo que necesito, pero yo luego necesito trasladar esa infancia a la adolescencia. Y en esa adolescencia, pues yo podría escuchar unos murmullos más fuertes, el timbre ya del colegio, otro tipo de situaciones que marquen ese contexto de cómo los jóvenes viven desde los honores de historia, acompañado obviamente de mi narrativa, de mi discurso, de mi investigación, de esa narración, descripción que hablamos que marca las crónicas. Esas transiciones de las que les estoy hablando tienen que estar escritas en el guión. Tienen que estar pensadas en el guión porque uno no construye la narrativa por fuera. La narrativa te tiene que amarrar absolutamente todos los elementos que Magali creo que ya ha trabajado con ustedes y ustedes muchos ya lo tienen en sus emisoras, unas estructuras de guión muy claras. Y hay un momento en donde uno sabe que el locutor dijo esto y que luego en edición le vamos a añadir esta música o que luego le vamos a meter este paisaje sonoro o que a lo mejor vamos a empezar esta crónica con un paisaje sonoro de alguien con unos pasos caminando por determinado lugar para luego arrancar con la historia potente que me sitúe el lugar, que me meta al personaje, que me dé la introducción a la historia y luego en un desarrollo donde eso vaya funcionando más. Transiciones, los cambios de escena, como si fuera cuando yo cambio de imagen, digamos que la radio también va a tener ese elemento. Y ya en la parte del montaje, pues eso va a ser mucho más colorido, con unos fades que vayan desapareciendo para que no sean cortes, cortes, cortes de sonidos ni de paisaje sonoro, que no son solamente sonidos aleatorios, que digamos tienen que estar amarrados también a esas dinámicas narrativas de la palabra, la música, los silencios o los efectos. ¿Queda claro por qué son importantes entonces nuestros paisajes sonoros para cada una de nuestras historias? Por aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. No sé, por aquí, bueno, digamos que dentro del ejercicio que hemos hecho antes, pues Sí. como dentro de las asesorías, pues ha estado también como el ejercicio de la conversa y precisamente pues aquí invitarles, motivarles también a que puedan abrir sus micrófonos y puedan contar. Mm, Yo he recibido ya 3 trabajos también de las emisoras que han ido entregando, pero también sé que para algunos hay dudas frente a cómo obtener, cómo captar también esos sonidos, sí, que es importante también que si tenemos dudas, digamos que este es el momento y voy a transferir, por ejemplo, una de de los comentarios que hacía una de las emisoras que están aquí conectados y conectadas todas, que era de Oriental Estéreo, y es que ellos, por ejemplo, van a trabajar dentro de sus crónicas, van a trabajar con niños y niñas para o abordar un tema de cómo afecta la salud mental desde las problemáticas pues internas o de violencia intrafamiliar un poco y cómo también de cómo este ejercicio, pues también los niños y las niñas para ellos es el futuro, son el futuro para todos, que considero que también los tenemos dentro de este concepto, pero cómo también afecta a su salud mental. Y dentro de este ejercicio de recrear, por ejemplo, los sonidos que son tan importantes como tú lo has venido mencionando, pues ellos quieren tener sonidos que asemejen eso, pero pues también cómo poder reemplazarlos en caso de que ujú, quisieran recrear una situación conflictiva vale. Un y que sketch quizás puede pequeñito de ser, alguna ajá, situación. exacto, pero Ujú, entonces si no tengo ese case, por ejemplo, esta situación ahí como a la mano,
cómo se podría reemplazar también para que ellos puedan ir nutriendo allí la crónica que quieren hacer, porque yo sé que las voces de los niños y las niñas van a estar presentes, la Sí, risa, sí, sus sí, sí. palabras, pero cómo alimentar esto con esto tan propio que acompaña a las escenas también. Dale. Se me ocurre mientras hablas allí, digamos que sí, lo básico es que lo tenemos, es cómo ubicar que es infancia, pues risas, juegos en el parque, la pelota, pero por ejemplo, si yo tuviera una situación en la que tuviera que recrear alguna o ambientar algún momento, yo podría estar con unos niños jugándose en el parque y de repente lanzan la pelota y se quiebra un vidrio. Y a partir de ahí se desencadena una reacción. El niño se puede asustar, puede tener miedo y empezar a jugar un poco con esas reacciones que podría estar sintiendo el niño. Pero también lo pienso desde el lado de la música. Es, por ejemplo, como tener nanas o canciones muy típicas, cantar rondas infantiles y de repente desde el ejercicio mismo del montaje, aplicarle un efecto en donde esa canción se vaya distorsionando y se vaya desapareciendo y empiece a contarse la historia de cómo se va perdiendo esa inocencia, esa infancia, o cómo se va perdiendo, o cómo se va entrando incluso al otro lado, es como si le diera el rewind y volviendo mucho más caótica la canción y que puede generar esos sonidos incluso en la cabeza o en la forma de sentir del niño de lo que estamos hablando y de estas problemáticas. Pues mira que ahí no solamente necesitaríamos representar a la infancia como tal, sino cómo sonaría la enfermedad o cómo sonaría el tema de lo que estamos marcando con la salud mental. ¿A qué suena la salud mental en la infancia? ¿Llanto? ¿Golpes? ¿Un corazón agitado? ¿Sonidos repetitivos? ¿Golpes? ¿Qué suena? ¿Se han puesto a pensar a qué suena la salud mental antes de que hablemos de los niños? Entonces, el ejercicio es, hagamos una mirada de la salud mental. Y cuando están hablando de la salud mental, ¿cuáles son esos elementos que están destacando allí y cómo los vamos a llevar cronológicamente? Hay una secuencia en donde yo esté riéndome tranquila, de pronto llegue una circunstancia en donde suene el timbre, pasen muchas cosas y los niños empiecen a detectar. Yo tengo un estudiante en la clase que yo no sabía que tenía problemas porque nadie me había contado cómo voy a reaccionar. ¿Qué veo en mi estudiante en medio de la clase? Y pronto yo tengo un primer plano donde estoy dictando mi clase y de repente empiezo a escuchar que alguien se golpea y empiezan los murmullos. Y de repente miro a mi estudiante, corre la silla, tira la silla y sale corriendo del salón. O sea, allí he contado una historia. Y no estoy hablando de qué tipo de elemento específico relacionado con la salud mental es la que yo estoy trabajando allí o la que estoy tratando. Pero sí he tenido un patrón de comportamiento que a nivel sonoro he podido identificar y lo he convertido en narrativa y lo he convertido en paisaje sonoro. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.